la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran tres, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios de Legrén. Hoy nos acompaña un artista de las artes visuales, así se llaman ahora, caricaturista, dibujante, acaba de desmontar una exposición que se llama Tocar Madera, vinculado a una instalación de la UNIAC, y para mí es un gusto extraordinario, porque lo he admirado desde que vi su primer dibujo, su primera caricatura, hablaremos de su caricatura, de su obra, Arístides Esteban Hernández, pero conocido por todos como Ares. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y muchas gracias. Bueno, es la primera vez que hemos sustituido, primera y única, que hemos sustituido nuestra banderita que nos acompaña desde 2010 por esta pieza maravillosa. Gracias. Cuando tú diseñaste esta bandera con estos aldabones, ¿por dónde iba tu idea si se pudieran explicar cosas que tienen que ver con la pasión y la emoción? Esta es una de las primeras piezas que hice de esta serie que se llama Tocar Madera. Y está vinculada con muchas cosas, ¿no? Con un viaje a Sri Lanka, donde vi muchas antigüedades, con la invitación a una exposición que se llamó Itinerarios de la Bandera Cubana, Fuerza y Sangre, que se hizo en el Pabellón Cuba, y con la necesidad también de tocar los símbolos patrios y de recuperar cosas que la gente lanza a la basura. Bueno, aquí yo le pedí que trajera algunas de las piezas. Esta, por motivos conocidos, me emociona, me emociona mucho. Venme hablando un poco del origen de estas cosas. Nunca hemos hecho esto aquí así. Te comentaba de la serie, son trabajos que estoy haciendo sobre madera. Utilizo las cosas que la gente tira a la basura. Son puertas que he encontrado en la basura, en las que pinto con acrílico, y utilizo estas incrustaciones colocando ideas que para mí son interesantes. Sí, pero ahora yo veo esta, por ejemplo, esta de Cristo. De Cristo. La voy a dejar aquí, pero también entonces me encuentro después esta maravilla, Sí. la Virgen de la Caridad, nuestra Virgencita, sí, ¿no? Que ya esto es una aldaba creada por ti, o sea, ya esto no es una reutilización. La madera me imagino que también, haber sido del escaparate de mis niñas. Sí, de tus niñas, de una de las cuatro, ya hablaremos después de eso. Esto me lleva a pensar viendo que hiciste lo de Cristo y lo de la Virgen de la Caridad de Cobre. ¿Tú tienes alguna relación, perteneces a alguna religión de las llamadas religiones organizadas? No tengo esa suerte, Sí. digamos así, soy un ateo terrible, Sí. pero sí creo mucho en la Lo espiritualidad. Lo lamento. Creo mucho en la espiritualidad y además defiendo, sobre todo en esta serie, la espiritualidad, que tiene que ver con las religiones, con todas, tiene que ver también con esas cosas que están muy dentro de uno, que son Martí, la patria, la bandera, los símbolos. Sí, pero por eso te decía, yo escogí Cristo, la Virgen de la Caridad y el apóstol. Sí, me parece una buena elección. Bueno, ahora te voy a invitar a que te sientes, el asiento de todos, y voy a comenzar la entrevista con una cierta lógica. Sí. Yo pensaba cuando leía cosas sobre ti, me documentaba y todo eso, el hecho de que tú eres médico, sí. Tú eres médico. ¿Cómo es que un médico, primero, cómo es que decides hacer la especialización en psiquiatría? A ver, soy un ser humano que ha transitado por muchos caminos. O sea, siempre me gustó dibujar, siempre me encantó eso y siempre me interesó
el ser humano. Terminando ya el preuniversitario, antes de eso estaba con amigos que estudiaban medicina y me atrajo mucho el mundo de la medicina y por eso comencé a estudiar medicina, siendo un muchacho, un adolescente. ¿Cuándo se estudia digamos medicina? Así, decía, bueno, ya yo sé dibujar, pero medicina es más difícil hacerlo sin estudiar. Voy a estudiar medicina y así comencé la carrera y me mantuve dibujando. En tercer año es que comienzo a publicar dibujo. Ya empieza algo discretamente más, en el 84, más profesional. tú publicas 84. En ese año era estudiante de tercer año de medicina y ahí convivieron las dos cosas. Estudiando medicina es que me interesa la psiquiatría. Uno de mis profesores fue el profesor Gali García y me invitó un día a entrevistar a una paciente en una de las clases de psicoterapia por la que tienen que transitar todos los estudiantes de medicina. Y fue el que me dijo, tú serías buen psiquiatra. Y ahí me animó. Y después tenía unos profesores excelentes, Acosta Nodal, que era un psicoanalista excelente, Gali García, que era especialista en la terapia familiar, y Alipio Rodríguez Rivera, que era el otro profesor que estábamos vinculados además también. Era músico. Sí, y escritor. Y escritor, músico. Bueno, la familia de Rodríguez Rivera. Y en esos profesores durante la carrera ya decidí que lo mío era psiquiatría. Se vinculaba con mis intereses personales que estaban ahí en la caricatura, en el mundo de las artes visuales. Hice servicio social 4 años en Guantánamo. Después hice la especialidad en Calixto García por convocatoria de esa, había que discutirla. Y logré la plaza en el Calixto. Y hice la especialidad en psiquiatría y trabajé de psiquiatra en el Combinado del Este también. Madre mía, hay personas a las que ayudaste, te das cuenta que los ayudaste, o hay personas que hoy están cargando con el peso de haber tenido a un caricaturista como psiquiatra. Bueno, entre los médicos hay un chiste que a los psiquiatras no les gustan, que dice que los clínicos saben mucho y resuelven poco, los cirujanos saben poco y resuelven mucho, y los psiquiatras ni saben ni resuelven. Pero yo sí creo que ayudé a mucha gente y además siento que mucha gente me ayudó a mí. El hecho de estar en contacto con tanta gente que ve esa misma realidad desde puntos de vista diferentes te hace quitarte determinadas murallas que puedes tener en tu manera de pensar y te hace entender mejor que no todo el mundo tiene por qué ser igual. No, y además yo pienso, tú me dirás si me equivoco, que en las terapias termina más ayudado el psiquiatra que el paciente. Eso es lo que no quiero que me pase, dice cuando sale el otro ahí. Sí, así mismo es. Bueno, y un buen día tú publicas en la revista Opina. Hay que explicarle a la gente qué era la revista Opina, porque hace mucho que eso no se edita, qué era la revista Opina y cómo tú llegas a publicar una caricatura en la revista Opina. Hay un amigo que me conocía desde la Lenin. Yo estudié en la Lenin, los 6 años, eso, secundaria y pre. Y ahí le hacía caricatura a los profesores, a los alumnos. Todo el mundo me conocía como el que hacía caricatura. Me lo encontré y me dice, oye, ¿tú qué haces caricaturas ¿qué haces caricaturas en la revista Opina? Están aceptando caricaturas de gente aficionada. Y creo que además las pagaban, lo cual era muy interesante para mí también. La revista Opina era la revista del Instituto de la Demanda Interna, podría ser algo así. Y entonces era muy seguida por la población. Y ahí estaba Arístides Pumariega, el viejo Arístides, que empezó a estimular la aparición de jóvenes caricaturistas, aceptaban colaboraciones. Arístides, uno de los grandes. Y ahí fue donde publiqué mis primeras caricaturas. ¿Te acuerdas de la primera? Me acuerdo, salieron 2 caricaturas. Malísimas, pero bueno, me las publicaron. ¿Malísimas? Sí, en aquel primer mes yo hice 45, 60 caricaturas, ahora las miro, no. Y las que salieron publicadas era una que era un chiste humor general, era algún personaje que estaba bailando con una muchacha y después se iba con el maletín de la guitarra así, que era como que se llevaba a la muchacha, algún pujo de eso. Y la otra tenía alguna connotación política, que eran 2 mercenarios y una muchacha apuntándole, y uno le decía al otro, me dijiste que nos iban a recibir aquí, pero no me explicaste cómo. Cosas muy elementales. Bueno, pero para mí fue como si me hubieran elegido para viajar a la luna. Orgullo familiar, me imagino, ¿no? Te habían publicado en la casa. Háblame de tu niñez. O sea, tú naciste en La Habana, aquí en La Habana. Sí. ¿Pero en qué barrio? Nací en La Habana, en Centro Habana. Centro Habana. Bueno, nací en Maternidad Obrera. Ahí vino el mundo.
Todo el mundo dijo, Pero me ¿dónde crié naciste? ahí en Centro Habana toda mi infancia. Mis padres, gente muy, muy humilde, muy normal. Mi papá era tabaquero, Aristides, y mi mamá era costurera, aunque cuando yo nací creo que dejó de trabajar y hacía esos trabajitos en la casa. Tenía un nombre largo, Luisa Manuela Matilde Paula Policarpia Guerrero Najarro. Pero, Y ahí pasó mi infancia, en Centro Habana, con mis padres, mis tíos, mis hermanas, mis primos. ¿y cuándo es la primera vez que tú recuerdas Sí. que tú dibujaste algo que te pareció atractivo? Más de una palmita, un solcito, una casita con un caminito. Según mis padres, yo dibujaba que tenía 2, 3 años, hacía cositas así. Tengo recuerdos de la infancia de caricaturas de mi papá era calvo así como yo, y ahí se lo tengo todavía, mi papá durmiendo y entonces con un globito así, imaginándose que era un tipo con patillas y el pelo largo, como se usaba ahí en los 70. Y también copiaba mucho los dibujos de otra gente ya reconocida, copiaba las historietas de Nao, copiaba algunos dibujos de Carlucho o las cosas de Palante, copiaba las caricaturas que salían en Palante, tenía algunas libretas donde los copiaba. Y así fui haciendo muchísimas cosas diferentes. Después, ya de adolescente, tuve otros intereses. Me acuerdo que visité una exposición de Picasso que había en Bellas Artes. Eran dibujos grabados, no sé, y me impresionó mucho. Y fui tanteando muchísimas cosas. Me interesaba la historieta, el cómic, la pintura, sin saber realmente por dónde iba. ¿Tú estudiaste dibujo? ¿Fuiste a una academia o tú eres autodidacta? No, autodidacta. Cuando terminé la primaria, sí, en algún momento pensé que me tocaba entonces estudiar en San Alejandro porque todos los profesores decían, mira, le va bien en el dibujo, tiene mucha vocación por eso. Pero eran también momentos en que estaba la escuela vocacional Lenin en su auge, entonces decía vocacional. Y creo que a mis padres, que tampoco eran gente muy conocedora del tema, le pensaron que si era vocacional, ahí si quería estudiar pintura, también ahí era otra cosa Fue lo que pensaron, diferente. y no era así. Yo descubrí desde muy temprano en ti, cuando miraba, la pureza de las líneas, el hecho de que se veían tus caricaturas, aquí tengo muchas, muy trabajadas. Espero que se puedan ver y que todavía me vea yo, cosa que es bastante... Pero bueno, es más importante que se vea esto a que me vea yo. O sea, aquí hay una selección de sus caricaturas. Esta está así, esta tendría que ponerla de esta manera. Una persona autodidacta puede descubrir cómo que estas sombras van de este lado porque la luz va de este. O sea, yo quiero saber un poquito cómo descubre esas cosas un autodidacta. De la misma forma que un trovador no va a la escuela de guitarra, aprende 3 acordes y termina haciendo canciones. Yo siempre he pensado que la academia hace falta. O sea, mientras más herramientas, que mucha gente le ha costado mucho tiempo aprender, te enseñan a ti como creador, más herramientas tú tienes para hacer lo que quieras. Ahora, la aptitud para dibujar, para pintar, para crear es algo que viene y no puedes inventarlo. El que no lo tiene, aunque vaya a todas las academias, nunca logrará hacerlo. Ahora, el que no estudia pasa más trabajo, digamos, porque tienen que aprenderlo en el día a día, mirando, sin siquiera saber. Yo no sabía cómo se usaba la acuarela de la manera correcta y hice muchísimas cosas así. Y yo las cosas las he aprendido siempre con la dedicación de trabajar todos los días, de dibujar todos los días y a veces con la intuición, porque muchas personas me dicen, o críticos, gente que sabe, no, está bien la composición, porque lograste alar esto hasta acá y dejaste limpio esto para acá. Sí, está muy bien, pero sí, yo no. Y lo hace así, mira, uno hace así. Sí, claro, así mismo lo pensé. Y yo jamás me lo propuse, pero la lógica me dice, esto tiene que estar por aquí y esto no debe tener nada acá. O sea, te estoy diciendo muy elementalmente cómo lo hago. Pero ¿en cuánto tiempo tú te demoras en hacer, por ejemplo, una caricatura de urgencias políticas, por ejemplo? Porque si tú ves una que ya se ha vuelto icónica, esa, la gente la repite y todo el mundo habla de ella, ¿no? Esa del gordo con un traje muy trabajado, totalmente trabajado,
mirando un periódico, levantando supuestamente las leyendo entre líneas. Y se llama Leyendo entre líneas. Es un clásico, ¿no? Esa. ¿Tú la conservas? ¿La tiene alguien? Esa caricatura fue premio en la Bienal, fue un gran premio en la Bienal del Humor de San Antonio de los Baños, la original, que la trabajé, digamos, con esas características para enviar al evento. O sea, para enviar. O sea, esa no fue de urgencias. No, esa no fue de urgencia, fue una idea pensada y trabajada. ¿Y cuándo aparecen los gordos? ¿Los gordos tienen algo que ver con los gordos de Botero? La gente me preguntaba eso. O sea, yo no sabía ni quién era Botero. Después he visitado el Museo Botero, he conocido la obra. Yo no sabía quién era Botero. Los gordos surgen por una mezcla de cosas que ni yo mismo sé, ¿no? O sea, me gustaba el trabajo de Ajubel, que era una línea más suelta, me gustaba el de Ajubel, muy simpático. El de Carlucho, que eran aquellos personajes humanoides, y por ahí aparecen en el trabajo sin darme cuenta. Claro, cuando voy creando cosas, y esta caricatura me gusta más que esta otra que hice, porque tiene unos volúmenes, voy sumándome a esa manera de hacer, y por ahí aparecen los gordos. Pero no tuve una referencia ni en Botero, ni en gente que trabajara en gordos, fue algo que apareció sin querer. Pero tus gordos no son gordos alegres. No. Son casi gordos malvados. O sea, tú tratas en esa cantidad de volumen de resumir tu actitud hacia la maldad. O sea, no, a ver, digamos que el humor mío ha ido evolucionando en contenido. Cuando yo empecé a hacer caricatura, era más el chiste, era más la cosa bonachona, el gag, digamos, de la comedia silente. Lo que pasa que cada vez cuando te vas informando y ves cómo anda el mundo y chocas con la vida y con muchas cosas, te das cuenta que las cosas no son tan bonitas ni tan cómicas. Y entonces, en el caso mío me he interesado más por tocar temas que son más dolorosos, más editoriales, digamos así. Y eso ha ido también cambiando la cobertura de esos personajes, porque no se puede hablar de cosas tan duras con muñequitos tan bonachones. Sí, bueno, yo al principio, cuando empecé a ver tus gordos, me divertía muchísimo. Pero tú abandonaste hace un rato los gordos, ¿no? Hay algunos amigos que me dicen que yo me fui esforzando para cada vez más parecerme a lo que dibujaba. No. Porque primero tenía mis pelitos y era flaco y pintaba gordo. Ya después eran idénticos a mí los personajes. Por aquí hay un gordo y un me vi reflejado en este gordo. En este. Yo soy este, es lo que quiero decir. O sea, no tengo la menor duda. Dinamita. Esperando a tener. Ahora, tú también tuviste un trabajo con los Filminutos, hiciste un trabajo para cine. ¿Cuántos? Un momento en que me pidieron en el ICAI, en el dibujo animado, algunas ideas para llevar animado. Yo he trabajado con algunos amigos algunas cosas de animación. Estas que se hicieron en el ICAI fueron animaciones creadas a partir de ideas, de las primeras que hice, que aquellas que eran más humorísticas, que estaban incluidas en el primer libro que hice con la editorial Pablo, que se llamó Entrar por el Aro. Y en el ICAI lo que hicieron fue reutilizar en dibujos animados aquellas ideas, aquellos gags, crearle un guión y hacer Filminutos. Con otros amigos trabajé algunas cosas, digamos, más underground de animación. Lo que pasa es que la animación es un trabajo al cual tienes que dedicarle todo el tiempo. Todo el tiempo y, bueno, ya mi tiempo casi nunca ha dado para dedicarlo completo así, por ejemplo, en el caso de la animación, y decidí hacer otro tipo de cosas en las cuales podía rendir más con el tiempo que tenía. ¿Qué participación a la hora de hacer caricaturas tiene el carácter del caricaturista? Se puede ser una persona hermética, amargada, alejada de los demás, solitaria, hipocondríaca, y aún así hacer caricaturas que les resulten graciosas a las personas. Yo conozco muchos caricaturistas, muy simpáticos, pero conozco muchos que son muy pesados. Muy pesados. Muy pesados. Y conozco algunos que además de ser geniales, son tipos muy recogidos, muy hacia ellos. A ver, ¿qué es lo que pasa o la impresión que yo tengo como caricaturista, como psiquiatra? Que el humor es un ejercicio de inteligencia. Y entonces tú asocias cosas que para las demás personas o habitualmente están muy separadas, y en esa asociación que logras crear generas
una risa, que puede ser una risotada o puede ser una risa más interna, más solapada. Y hay gente que trabaja el humorismo gráfico desde esa perspectiva, logran ideas geniales y no necesariamente son unos tipos cómicos con los cuales uno se puede reír. Pero la mayoría de la gente del gremio son gente de buen humor, de buena onda. Y hay gente de muy buen humor que hace chistes malísimos también. ¿Tú has sido jurado de concursos de caricatura? Sí, he sido jurado en muchísimos eventos, aquí y fuera de Cuba. ¿Cómo se puede exactamente decidir que esta caricatura, que está muy bien hecha, está muy trabajada, la idea es fantástica, pierde con esta, que es una basura que para el ojo profano? Para el ojo profano. Sí. Para el ojo profano. ¿Cuántas veces es injusto y cuántas has aceptado y cuántas te parece al final que has llegado y has dicho, no era esa? Siempre los concursos, sean de humor gráfico o lo que sea, tienen esa relatividad. Y sobre todo en el arte es muy difícil decir, esto es mejor que aquello. Yo he trabajado de jurado en eventos humor gráficos muchísimas veces. Y casi nunca me he sentido descontento con las opiniones. Claro, es un grupo y a veces hay que consensuar las opiniones de esos 5, de esos 7, de esos 3. Pero para que una caricatura sea buena tiene que haber un equilibrio entre la idea y entre la manera en que se transmite esa idea. Puede haber dibujos excelentes, pero que no tienen ninguna gracia, no transmiten ninguna idea. Y puede haber ideas geniales que el dibujo es tan malo que tampoco da. Entonces yo pienso que una cosa está en el equilibrio y lo otro es la originalidad. O sea, hay temas o hay chistes que todo el mundo hace o ha hecho o puede hacer. Y cuando yo descubro en una exposición, un evento, una idea que va más allá, que está tocando aristas nuevas, que lo está diciendo de manera diferente, a mí eso me llama mucho la atención. Yo siempre cuando estoy de jurado en un evento, doy una primera vuelta por todas las obras. En esa primera vuelta hay muchas que se van, por eso, por la realización, porque son lugares comunes. Y ya después queda un grupo más pequeño en el cual me pongo a pensar y a buscar dónde está lo más original. Y sí se encuentran. Hay mucha gente haciendo humor gráfico, hay mucha gente que coincide en ideas, pero hay un grupo de gente que logra colocarla donde va. ¿Te ha buscado enemigos ser jurado en concursos? Probablemente sí. Hay un buen amigo mío que ha estado jurado en algunos eventos y me dice, una vez me llamó y me dijo, ese es un gran amigo mío. Y me dice, oye, compadre, estás jurado en estos eventos, no le has dado un premio a ningún cubano. Le dije, mira, yo no fui a los eventos a darle un premio a un cubano. En esa parte yo soy bastante intransigente con mis criterios. O sea, si el cubano, y en otros lugares ha llegado y el cubano ha ganado el primer lugar, pero fue porque se lo ganó. Pero no voy a un concurso pensando en que tengo que darle un premio a un coterráneo, porque eso me parece muy mal. Y además es chauvinismo. Entonces, sí me he buscado problemas, y han pasado cosas raras también en concursos y eso, pero de manera general me ha servido mucho, porque te ayuda a ver con qué visión ve la gente las obras cuando va a un concurso, a evaluar, y eso me da una visión más desde participante en concursos. Yo en estos últimos tiempos, yo he sentido que falta esa caricatura corrosiva, reflexiva, que hiere, que corta. Y he vuelto a encontrar aquella vieja caricatura laudatoria. Y ¿cómo tú ves el desarrollo? ¿Hay una explosión o una implosión de la caricatura cubana en estos tiempos? La caricatura cubana pasó por un periodo por el cual pasó todo el país y todas las demás cosas del país, que fue el periodo especial. En los 90 desaparecieron las publicaciones y muchísimos caricaturistas dejaron de hacer humor gráfico, entre ellos Manuel, otros fueron a hacer humor Manuel gráfico es otro de los grandes. fuera de las fronteras de Cuba, y realmente
a finales de los 90, principios del siglo XXI, un gran hueco en el humorismo gráfico cubano. Eso evidentemente se hace evidente en la prensa. Sin embargo, yo pienso que ya desde hace algunos años ha habido una cierta recuperación. Para mí el mejor síntoma de esa recuperación ha sido la aparición de jóvenes que hacen humorismo gráfico. Muchos de ellos se agruparon en la calle del medio, en la sección que se llama La Ubre. Ahí te puedo decir Sardoya, Yaimel, Charlie, Brady, Joe, que están haciendo o recuperando una manera de ser nueva en el humor gráfico cubano. Y pienso que sí, que a la caricatura cubana le está faltando eso que nosotros vimos o disfrutamos en el DDT de los 80, cuando empezó a tocar cosas que eran interesantes y que además que es la función del humorismo gráfico dentro de la sociedad y del periodismo en general. Sí, pienso que es eso, pero pienso que hay una recuperación que tiene que ser además intencionada, que tiene que estimular también los eventos nacionales, como aquel Salón Nacional de Humorismo que se hacía, que también premiaba este tipo de cosas. Ahora, aquí surge una cosa. Yo hablé con Paquita de este tema, y Paquita Arma, que te adora, por cierto. Esta rara competencia que tú estableciste y de la que se conoce poco, esta rara competencia con Boligán, un caricaturista muy bueno de San Antonio, que vive en México hace muchos años y que no ha dejado de venir aquí y de estar con nosotros y que nunca ha utilizado su dibujo, por lo menos que yo sepa, para agredir, todo lo contrario. Una persona decide vivir en un lado, como ocurre. Tú decidiste vivir aquí, él decidió vivir en México. Pero empiezan esta rara competencia deportiva, es una cosa de deporte, que además sin ninguna otra cosa que no sea divertirse. ¿Cómo es que esto salta a la prensa? ¿Cómo es que yo por la jiribilla digital y la jiribilla no digital, yo me entero que existe esta suerte de porfía, de esta competición, a ver quién gana más premios en el año? Porque eso tiene mucho de deporte y cualitativamente era importante porque ambos son dos tremendos dibujantes. Pero cuantitativamente eso, ¿qué importancia puede tener? ¿Cuántos premios gana uno y cuánto gana el otro? Eso fue un chiste entre socios. Entre socios. Porque Boligán un día me pasó un mensaje y me dice, tengo tantos premios, ya te estoy alcanzando porque yo tenía más premios. Y yo lo estaba mandando a eventos y ahí empezamos a hacernos chistes con eso porque Boligán es un tipo muy ingenioso, muy simpático. Y después me volvió a decir otra cosa con eso. Y ahí empezamos. Le dije, mira, Boligán, ahora viene la Bienal del Humor dentro de 2 años. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, vamos a mandar a concurso, vamos a ver quién gana más premios en estos años y el que pierda paga una comida para 100 gente. Y ahí empezamos lo que empezó como un chiste, se enredó y después saltó por algún lado que alguien lo escuchó y se convirtió en un juego entre nosotros, en una bola de Pero había nieve. noticias, Sí, claro, sí, porque sí. yo me enteré, pues yo no pinto ni... Y se convirtió en noticia y ahí estuvimos enviando a salones. Fue estresante porque entonces yo quería mandar a más salones de los que mandaba habitualmente y Boligán también. Sí, pero ¿cómo se entera? Boligán me imagino que tenía un internet un poco más rápido, un poquito, más rápido que el nuestro. ¿Cómo es que podían participar en tantos eventos? ¿Cómo es que se enteran? ¿Cómo te enterabas tú? ¿Y cómo se enteran estos muchachos de la calle en medio? ¿Cómo se enteran para poder mandar sus trabajos? ¿Cómo se hace esto eso? es algo que comienza ya en los 70 o los 80. Los caricaturistas cubanos empiezan a descubrir que hay salones de humor en todo el mundo. La Bienal de Gauro, el de Montreal, que antes era por cartas, te enviaban la convocatoria. Y empiezan los caricaturistas cubanos a participar en estos eventos como una manera de conocer a través de los catálogos qué se está haciendo en el mundo del humor gráfico, porque ahí vienen caricaturistas serbios, croatas, rumanos, alemanes, iraníes, y a la vez para los caricaturistas cubanos la posibilidad de mostrar su trabajo también a través de esos catálogos. Entonces se creó una suerte de camino dentro del humor gráfico de participación en eventos internacionales. Ya alguna vez compitieron en los 80 Joel y Carlucho, o por lo menos Joel tenía una suerte de competencia con Carlucho por eso. Y ya ahora con el mundo de la internet, te llegan por correo electrónico las convocatorias, muchas se participan por correo electrónico, otros tienes que enviar
los trabajos impresos. Sí, pero a ti Entonces, te llegan por correo electrónico porque tú has ganado 100, Y ya ciento y lo pico, conoce. 200, ¿sabe Dios cuánto? ¿A cuánto se llegó la competencia tuya? ¿Cuántos premios internacionales tú tienes? 150 premios internacionales. Boligán creo que siguió por ahí para allá. Esos premios, cuando te dan el premio que te entregan, ¿te publican o te publican y Depende, te hay pagan? muchísimos premios. Hay unos que son, puede ser un papelito como los bonos Sí. de trabajo voluntario. Claro. Hay otros no, hay otros que tienen una connotación económica importante, como el WordPress Cartón, el Ranald Lurie de las Naciones Unidas. O sea, hay eventos que son importantes desde el punto de vista monetario y de reconocimiento de tu labor. Tú tienes 4 hijas, ya yo lo dije en la presentación, o estábamos viendo los cuadros, yo soy 4 hijas. ¿Con cuántas esposas 4 hijas? Sí, tengo una hija de primer matrimonio, esa es Mabel, es bióloga, tiene ya 28 años. Marta Luisa y Mariana, Marta Luisa le decimos Malú, de mi segundo matrimonio. Y ahora tengo la más pequeña, Ana Cristina, que va a cumplir 2 añitos ya, y de mi tercer matrimonio con Odette. ¿Y cómo tú manejas a nivel psicológico? ¿Cómo un psiquiatra puede, tratando de arreglarle los matrimonios a otros, ¿cuántos matrimonios no has tratado de arreglar tú? Sin embargo, no pudiste arreglar los tuyos. No. Me parece que ahí hay algo que falla ahí en el terapeuta, entre el terapeuta y el esposo. No, porque las personas se imaginan que un terapeuta es una persona perfecta que va a arreglar la vida de otro. No, el terapeuta es un ser humano, igual que todos los demás. La esencia de la terapia es la relación entre 2 personas, entre una persona que sabe cómo maniobrar o cómo devolverte determinadas cosas de tu personalidad y otra que va reclamando esa ayuda. Y por lo tanto, un ser humano, aunque tiene todos los problemas que pueden tener los otros seres humanos, puede ayudar a aquel que viene pidiendo ayuda si tiene determinados conocimientos. Y tu trabajo como caricaturista, esa supuesta, pensemos que sí, que siempre estás en estado de gracia cuando dibujas. ¿Qué tiempo te deja para la reflexión humana, para tu compromiso con el resto de la sociedad en la que tú vives? A ver, yo soy un ser humano que vive en este mundo, en este pedacito del mundo, que no soy el artista metido en un estudio de poliespuma así, al que no le llega nada. Todo lo contrario, soy un tipo que un cubano de a pie, que está viviendo la vida normal y que de todas esas cosas encuentra inspiración para trabajar en ellas y hace cosas que pretenden influir también en esa sociedad o en ese mundo que los rodea. Bueno, yo puedo decir, en mi caso, y con eso te despediré, que con dolor no poder haber podido mostrar todas estas maravillas que has traído y que yo te había pedido que pintáramos algo y el tiempo se nos va. Yo me siento mejor ser humano cuando veo tu obra. Espero que los 2 o 3 minutos que yo le dedico cada vez que veo una caricatura tuya multiplicado por muchos millones de cubanos nos conviertan también en un pueblo cada vez más noble, cada vez más generoso y cada vez más divertido. Está bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias.